para que no os vayáis a dormir. Bueno, enhorabuena por esta jornada de actualización. El apagón nos obligó a quedarnos en Cuenca, tuvimos que ir a Mercadona corriendo a comprar unos bocadillos, compramos jamón, y nos hicimos en el hotel unos bocadas porque no pudimos volver a Albacete porque vinimos en el AVE. Y allí nos hicimos los bocadillos, allí pasamos la noche, además en el Alfonso VIII, que era donde nosotros, los profesores, Antonio y yo, pues hacíamos los cursos, cuando hacíamos los cursos nacionales aquí. El del 89 fue en Albacete, lo organicé yo después de sacar el título nacional en Bilbao, en Guecho, que fue donde yo conocí a mi maestro, a Iñaki Sáez, porque puso una pregunta muy difícil y allí nadie decía nada, yo estaba sentado ahí al lado de Vicente del Bosque. A ver, ¿quién sabe hacer una acción combinativa con 7 acciones técnicas diferentes y con máxima eficacia? Allí nadie ni puta idea, nadie decía nada. Y yo le digo a Vicente, yo sé hacerla. ¿Sabes hacerla? Digo, sí, yo sé hacerla. Pues díselo. Y entonces él lo oyó y se volvió. A ver, ¿quién habla por aquí? Y dice Vicente, este dice que sabe hacerla. A ver, ¿usted sabe hacerla? No sé. Creo que sí. Asustado, perdido, porque yo fui representando a Murcia. Fijaros bien. Había 4 plazas en la Federación Murciana, yo saqué el número 1, Pepe Carcelén sacó el 2 y nos fuimos a Bilbao. Y Fernando Mata, que era el preparador físico del Real Madrid, era el preparador físico que había tenido Vicente del Bosque, Fermín y todos esos jugadores. Entonces le dijo, tú pégate al de mi pueblo, que ese sabe mucho. Por eso cuando me llama Iñaki Sáez de aquella mañana tan célebre, yo le digo, mister, yo no he jugado en primera división. Yo no he sido internacional. Los periodistas te van a matar. Me dijo, tú no te preocupes de los periodistas, tú vente aquí, que tienes 20 y tantos años de experiencia en el Albacete y para trabajar en la cantera, para eso eres el mejor. Así que tú, para Madrid, cojo un tren esta tarde y por eso me fui. Ya no volví. Bueno, pues yo pertenezco a un grupo en el que me puso el señor Villar, que es mi padrino en la FIFA y en la UEFA, y en el que he estado 18 años trabajando. Y todavía continúo en la UEFA hasta ahora. Y ese grupo de personas somos los que nos encargamos de analizar todos los datos para luego sacar unas conclusiones, que son las tendencias del juego, como ha explicado perfectamente Quique, hacia dónde va el fútbol. Antes un jugador le venía el balón, paraba, pensaba y jugaba. Ahora no le da tiempo. Ahora no le da tiempo. Antes, si hacíamos carrera continua en la pretemporada o hacíamos un farle, ahora no. Ahora hay más cosas. El jugador es un atleta que tiene que pensar, ¿eh? Porque puede ser un atleta, como no pienses, estás perdido. Como va a la velocidad que va el fútbol. Bueno, y nosotros nos encargamos en esas Eurocopas y esa Champions League sacar las conclusiones, hacemos un libro así de grande y lo mandamos con todos los partidos y con todas las conclusiones a todas las federaciones, que son 55 que pertenecen a la UEFA. Siempre me tocó bailar sin machismo y sin feminismo, siempre me tocó bailar con la más fea, porque la UEFA siempre decía, no, pero tú te encargas de sacar las conclusiones y de explicar estas tendencias para el fútbol de los jóvenes, no para el Manchester United ni para el Liverpool, no. ¿Qué es lo que hay que trabajar con los jóvenes para que sean futbolistas, para que mejoren? Y eso me tocaba a mí siempre, como era un especialista en eso, pues siempre me tocaba a mí. Bueno, aparte de la Eurocopa de 2008, la del 12 que ganamos, que luego veréis algunas transparencias que iré más deprisa, porque si no, no me da tiempo y le quito tiempo a Mila. Pues la Eurocopa del 12, la Eurocopa del 16, esos son 30 y tantos días o 40 encerrados en una oficina, partido por la noche, al día siguiente análisis de datos, bueno, todas esas cosas que mi grupo solemos hacer. Esa es parte del grupo, uno de ellos, el director
Entonces era Lupescu, que es este jugador, un gran jugador rumano, me imagino que los conocéis, a ese señor que hay ahí. Bueno, pues esto es parte del grupo de personas. Y luego vamos por parejas, somos novios. Un día a mí me tocaba Milosevic, o me tocaba Makelele, o me tocaba... un día me tocó Makelele en Francia, por ejemplo. Siempre uno coge a un equipo y el otro coge a otro equipo. Y luego en la oficina pues hacemos valer los resultados para ver qué es lo que hemos visto entre los dos. Bueno, luego al final de todas las Eurocopas o de la Champions siempre hacemos una reunión. En las Eurocopas siempre hacemos un congreso en el que vamos a explicar los técnicos qué es lo que ha pasado. Y vienen todos los técnicos de Europa, todos los directores técnicos de todas las federaciones, van gente invitada de la FIFA. Viene a estar con nosotros en ese congreso. Ese, por ejemplo, es cuando yo hablé de las tendencias del juego de la Eurocopa de 2016. Y el fútbol ha ido cambiando. Os voy a contar una pequeña historia con 3 palabras. Esas 3 palabras son fundamentales. Habían sido fundamentales porque España marcó una tendencia, alguien lo ha dicho por ahí, no me acuerdo quién era, porque yo estaba aquí de espaldas, que ganamos un mundial con bajitos, y es verdad. Nosotros marcamos una tendencia a partir del año 2010 en la que todo el mundo quería jugar como España. Pero claro, todo el mundo no tenía los jugadores que tenía España. Yo he tenido delante de mí y delante de Antonio, han estado sentados todos los entrenadores de Europa y parte del mundo. Yo he recibido en Las Rozas a más de 700 entrenadores del mundo. Venían 4 días a la semana, 3 federaciones, cada federación venía con 11 técnicos a explicarles qué es lo que pasaba en España para que ganásemos con tanta facilidad. Bueno, pues esas 3 palabras se hicieron universales. La posición, la posesión y la presión. Y el orden de esas palabras ha cambiado. Ha cambiado porque en el año 2010 fue una cosa y a partir del 2010 que ganamos el Mundial fue otra diferente. Para mí, siempre la posición de un equipo era lo fundamental, siempre. Yo añadiría aquí una que era pase, pero bueno, la posición de un equipo es fundamental. Pero el orden de estas 2 ha cambiado. La posesión y la presión ha cambiado el orden, porque antes estaban en ese orden. En el año 2010, hasta el año 2010 estaban en ese orden. Lo primero, lo que a todo el mundo le importaba era tener el balón, la posesión del balón, la presión era una cosa secundaria. Y ahora, actualmente, ha cambiado por completo. Bueno, aparte del orden que se ha invertido, en esos informes siempre elegimos el mejor jugador joven, el equipo ideal y elegimos los 10 mejores goles. Y un ejemplo de esos pues puede ser este vídeo. Los mejores goles que se consiguieron en la Eurocopa de 2016, por haceros un adelanto, para que veáis las cosas que hacemos. Los elegimos de entre 25. La música también se la pongo yo, ¿eh? Lo digo porque a mí me gusta mucho la música. Como fue en París, en Francia, le puse esa canción. Que te voy a preguntar luego. Se ve y se oye de puta madre.
Me ganó una final en 2010. Bueno, que tengo muchas cosas que contar. Esos fueron los goles de la Eurocopa de Francia, en la que yo estuve enfrente de la Torre Eiffel con mis compañeros y mis compañeras. Estuvimos allí 30 y tantos días. De allí íbamos a un partido, volvíamos por la noche. Al día siguiente yo ya iba apuntando tantos goles con el pie derecho, tantos con el izquierdo, tantos de transiciones, tantos de robos de balón. Espectacular. Y estos son los goles de la última, que esta sí os lo voy a dejar. Como fue en Italia, como fue campeón de Italia. Ahora, lasciatemi cantare. Piano, piano, lasciatemi cantare. Sono fiero. Cantare. Bueno, recordar, hasta el año 2010, las tres palabras, siempre la posición es lo más importante en un equipo, porque un equipo que tenga buena posición puede presionar si no tiene el balón y puede mantener mejor la posesión del balón. El orden, hasta ese año, era este. Pero cuando llega el Mundial de 2014 en Brasil, donde yo estuve trabajando con la FIFA también, 40 y tantos días, menos la final, yo analicé todos los partidos allí. En la final me tuvieron que meter en un avión y traerme para acá porque pillé un bicho que ya lo tenía en Japón. Cuando íbamos a Japón a dar clase, yo me iba allí, me tiraba 15 días, o mandaba a Antonio a dar clase a Japón,
y pillé un bicho que lo que me tiene jodido ya de por vida, que fue una bacteria que casi me muero. O sea, estuve 15 días en el hospital que me moría con una sepsis, que algunos sabéis perfectamente lo que es una sepsis, es una infección general del organismo y que en 48 horas te vas a todo. Bueno, hasta entonces esto era así, pero a partir de 2014 esto se invierte. Los equipos empiezan a presionar más arriba y la posesión deja de ser tan fundamental como había sido hasta entonces. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo las reglas van cambiando y hoy actualmente el cambio de las reglas, que lo ha dicho muy bien Enrique, aquí que lo ha explicado perfectamente, los equipos van más arriba a presionar, como vais a ver esta tarde. Bueno, Fabio Capello es el jefe del grupo. Él dice que nosotros estamos para ayudar a los entrenadores. Él es el jefe del grupo, en el que está Rafa Benítez, en el que está Aitor Caranca, que lo metí yo para sustituirme a mí, porque yo ya voy siendo un poco mayor. Y hay un montón, hay 7 técnicos más de Europa, gente muy reconocida. En esta Eurocopa empezamos a ver muy rápidamente, la primera parte voy a ir más rápida, era una Eurocopa de 24 países en que sobre todo empezamos a notar que los equipos de un segundo nivel, de un nivel no de primera línea, empezaban a ponerle problemas a los equipos de primer nivel. Y los equipos de primer nivel, como Alemania, como otros países, pues tenían problemas incluso para clasificarse. Con lo cual, ya empieza a verse que los pequeños van mejorando, van madurando y van mejorando. Que había un buen trabajo por líneas, que los equipos, dependiendo del rival, iban cambiando el sistema. Y analizamos, fuimos analizando, por supuesto, por fases. Siempre hubo más de 2 goles de media por partido. Y como resumen general, así más o menos por ir rápido, empezamos a ver que había 2 sistemas de juego que prevalecían sobre el resto. A mí me salía uno más que le salía a mis compañeros, pero bueno, eso no tiene importancia. Y era que había un sistema que prevalecía sobre todos los demás, que era jugar, aunque me coma el portero, no suspenderme, que era 4-2-3-1 y 4-3-3 eran los sistemas de referencia. ¿Por qué? Pues porque son los sistemas más equilibrados. Y como son los sistemas más equilibrados, los equipos los empleaban con mucha más facilidad. ¡Hala! Se me ha acabado esto. A ver, bueno. Parece que no. Ah, sí. Bueno, también una cosa muy importante es que vimos muchos goles en propia puerta. Y luego veréis por qué. Luego os lo explicaré. Sin embargo, goles de cabeza pues se van viendo cada vez menos. Y se van viendo cada vez menos porque los centros del área no son centros por arriba, sino que son centros por abajo que los puede tocar tanto un defensor como un atacante. Los pases, esos que cuando llegas al área las das rasas por delante de los defensores, entrañan un peligro impresionante. 14 partidos terminaron en empate y esos 2 sistemas de referencia eran los que se hicieron notar. Aquí tenéis los partidos que se ganan, en octavos de final pasó lo mismo. Como resumen general de octavos, se ve un gran progreso de las selecciones de nivel medio-bajo. Vais a ver muchos vídeos, así que no preocuparos. Y las grandes selecciones que tenían problemas de clasificación. Y una cosa que notamos es que prácticamente todas las selecciones volvían a jugar con un 9, cosa que en la anterior Eurocopa y en el Mundial no se vio. Es decir, si tú juegas 4-2-3 o juegas 4-2-3-1, como referencia ya empieza a aparecer el 9 en los 2 sistemas de juego. Vuelven a aparecer los 9, porque os recuerdo que en el Mundial anterior Alemania se queda fuera porque no tiene un 9. Crea un montón de oportunidades y se queda fuera porque no tenía un 9. Y en esta Eurocopa, porque tuvo la mala suerte de cruzarse con nosotros y claro, pudieron ganar, sí, pudieron ganar, pero nosotros les eliminamos. Por cierto, al seleccionador nacional actual lo puse yo. Lo traje para 3 meses y luego me lo quedé.
porque llamo a Iñaki y digo, mister, tengo un problema. Resulta que Luis Milla se ha marchado, he pasado a Lopetegui arriba y ahora se me queda la 19 sin nadie. Se lo he dicho al Moro, el Moro es Morientes, que nos costó a ese señor y a mí 15 balones viejos. Fuimos a Toledo a ver otro jugador, un jugador que se llamaba Mejías, que jugaba en el Toledo y que metía un montón de goles. Y mi amigo Quique de la Rosa, vamos a hacer un partido amistoso y no sé qué, no sé cuántas, y va a venir el hijo del guardia. Bueno, pues el hijo del guardia era Moriente, jugó a la izquierda, metió 3 goles, y este señor y yo, digo, a nosotros Mejías no nos gusta, ese no va a jugar en regional siquiera, lo que nos gusta es este. Hablamos con sus padres y nos lo llevamos a Albacete. Y lo metimos en una habitación, en una pensión, que estaba llena de camisetas de la selección española, porque teníamos un jugador de 15 años que había jugado ya 20 y tantos partidos con la selección nacional, que era Luis. Se llamaba Luis y era de Talavera. Bueno, era de un pueblo. 52 veces internacional. Y el Moro, cuando lo metemos en esa habitación, dice, yo cuando entro allí y veo tanta camiseta de España, digo, ¿dónde me han traído? Lo ha contado él en un podcast muy gracioso. Bueno, vimos que las defensas de 4 eran fundamentales. En los cuartos de final pasó más o menos lo mismo. Y cuando llegamos ya a los 4 partidos terminan igual, es que os he preparado muchísimas cosas. Pero fijaros bien en una cosa, en esta transparencia. Os voy a hablar, fijaros que pocos goles hay, y los equipos que se clasifican para semifinales, hay 2 equipos que se clasifican teniendo menos del 50% del balón, que fueron Francia y Holanda. Que Holanda no tenga el balón es una cosa extraña, ¿no? Porque Francia no tenga el balón es lo normal, porque ellos siempre juegan contraataque, tienen gente muy rápida arriba, no de ahora, sino de toda la vida, y ellos el balón se lo dan al contrario. Pero que Holanda tuviera un 41% del balón contra Inglaterra, por cierto, el seleccionador Gareth Southgate era mi novia, entre comillas, en la Eurocopa de Francia. Íbamos casi siempre juntos haciendo los informes. Y si tenéis curiosidad, para analizarle los goles de balón parado que hacía Inglaterra estos años de atrás, alguno os puede recordar al Albacete, porque le di yo un cuadernillo con todas las jugadas que hacíamos en el Albacete de balón parado, venir con Benito Floro, y se lo di, y cada vez que metía un gol con una jugada esa de balón parado me llamaba, otro de los tuyos. La jugada del bloqueo, la jugada por detrás, Gareth Southgate. Bueno, esto es importante que lo veáis. Hubo pocos goles, la defensa en zona de 4 fue prácticamente pues, para todos. Vuelve el 9 y empezamos a ver 2 cosas muy importantes. Los extremos, la vuelta de los extremos. Pero 2 países marcan la tendencia. Fueron Portugal y España. Alemania también. Ya veréis los datos luego de Alemania. Son unos datos magníficos, sobre todo en los balones que pasaban líneas de juego, ya veréis. Los extremos. Y además nosotros marcamos una tendencia jugando con las posiciones cambiadas, el diestro a la izquierda y el zurdo a la derecha. Lo de Lamine es una cosa... Eso... Yo qué sé. Yo que he conocido a Messi cuando tenía 14 años, que es cuando yo le propongo que fuera español y que jugara conmigo, y mi gancho era Piqué, porque es de la generación del 87, que es una gran generación. La generación del 87 era una generación magnífica. Que, por cierto, el que se proclama campeón de España es en Albacete, los cadetes del Barcelona contra los cadetes del Athletic de Bilbao, con Beñat de central. Y Beñat era la pareja de Piqué de centrales al principio. Susaeta, te acordarás de Susaeta. Bueno, en esa época, Messi era la diferencia el año anterior,
cuando tenía 13 y 14 años, y yo le quise hacer español y se lo propuse. Me dijo, no, diga a mi papá. Digo, bueno, pues ahora nos vamos a Inglaterra, y no te vienes a Inglaterra con la generación de Piqué y compañía, que es del 87, luego vamos a Portugal, y cuando volvamos de Inglaterra nos vamos a Portugal y te vienes con nosotros. Y no quiso. Y eso lo contó él 2 años más tarde en el Mundial Sub-20 de Holanda. ¿Es verdad que España quiso que jugaras con ellos y tal? Un periodista que se llamaba Pes Segura, del mundo deportivo, le hace una entrevista porque en cuartos de final del Mundial Sub-20 de Holanda de 2005 nos juntamos y nos elimina Argentina con 2 goles de Leo Messi. Y entonces él lo cuenta y en su historia está que yo le quise hacer español. Bueno, lo de Lamine es algo espectacular, o sea, no es normal. Eso no es normal con 17 años. Julen Guerrero me lo decía, como yo ya me había ido de la federación, cuando lo llevan tan pronto, lo teníamos controlado desde que tenía 10 años, pero yo ya me marché, luego creció y ya estuvo. Bueno, sistemas de juego. Os he comparado 2012, 2016 y 2020, para que veáis la evolución. No me voy a entretener mucho porque tengo muchas cosas que contar. Pero fijaros bien, como ya desde el 2012 hay un sistema que es referencia, que es el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Son los 2 sistemas que en las últimas Eurocopas han marcado definitivamente la tendencia del juego. Y esa comparativa, fijaros bien, en 2024 y en 2020. Esas 2 barras siempre, siempre, siempre están arriba. ¿Por qué? Porque son los sistemas más equilibrados. Como resumen, pues luego ya os lo mostraré con imágenes, se consiguen 117 goles, menos goles que en la Eurocopa anterior. Antes, él ha hablado, sin decirlo, lo ha dicho. El futbolista actual es completamente diferente al de hace 12 años. Es más atleta, más rápido, piensa más rápido, ejecuta mejor, técnicamente es mejor. Y en la Eurocopa de 2020 se metieron más goles en todo, de cabeza. ¿Sabéis por qué? Porque se jugó en países diferentes y hubo que hacer muchísimos viajes. Y los descansos de los jugadores eran diferentes. Por eso se meten más goles en propia puerta. Sin embargo, se marcan más goles de cabeza, porque los campos de Inglaterra eran diferentes al campo de Andalucía, por poneros un ejemplo. Bueno, más cosas. Mirad, ¿cómo se consiguen los goles en las Eurocopas? Del 12, del 16, del 20 y del 24. ¿Dónde se consiguen más goles a balón parado? En 2020. Sin embargo, en esta Eurocopa se han conseguido menos goles a balón parado. Se han conseguido de juego 87 en juego y 21 de balones parados. Y también en los minutos, por ejemplo, en los goles de cabeza, veréis, 2024, 18, 2020, 27. 2016, 24. Es decir, en esta Eurocopa se han metido menos goles de cabeza que en el 16 y que en el 20. ¿Sabéis por qué? Por esos centros laterales. Porque en esta Eurocopa se han marcado más goles en propia meta. Porque lo marcan los defensores. Llegas mucho al área, como llegas tanto al área, esos centros laterales rasos los puede tocar un defensor, los puede tocar un atacante. Entonces, por eso se han marcado más goles dentro del área. Entonces, hace unos años llegábamos a la línea de banda, como no jugábamos a pierna cambiada a los extremos y centraban. Entonces, había goles de cabeza, tal. Ahora no. Cuando tú llegas al área, los balones esos rasos en transiciones son peligrosísimos para el equipo defensor. En el cuando hay un periodo de tiempo en el que se meten más goles, que es al salir del descanso. Y ahora vuelvo otra vez a Quique. Ya veréis ahora, en esos datos, en el cuando, fijaos bien, al salir del descanso es cuando más goles se meten. Y una cosa muy importante que os voy a poner. Lo de los cambios que habló Quique es verdad. Por eso las reglas siempre cambian el juego.
o la regla de poder jugar dentro del área en el inicio ha cambiado que la presión sea más alta. Y ahora después, como voy a poner un montón de vídeos para demostrarlo, porque tengo que ir más rápido en esta parte. Y también las 5 sustituciones, que también lo ha dicho Quique. Porque veréis quién son los goles que se marcan en el extra time, en la prórroga. ¿Quién consigue los goles en las prórrogas? En este tipo de torneos, ahora con los 5 cambios, son los suplentes. Los que han salido, pues salen más frescos por lo... Bueno, como os he hablado de la posesión, fijaos bien, comparando Francia 16 con la Euro del 20, 51 partidos. Fijaros bien, en Francia el equipo que más posesión tuvo de balón ganó 11 partidos. 23 los ganó el equipo que menos posesión de balón tuvo. Con lo cual se empieza a ver las transiciones por la presión que se hace al equipo rival cuando inicia el juego. En el 20 se invierten, los datos se invierten. Y comparándolos con el 24, baja otra vez el porcentaje de equipos que ganan con el balón, teniendo más veces el balón. Pero se producen más prórrogas, se producen más empates. ¿Sabéis por qué? Porque algo que Quique ha mencionado antes, que yo os voy a recordar. No es lo mismo jugar que competir. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso hay jugadores que son muy buenos para una liga y no valen para la selección. Y decir, Taginés está loco. Pues no, no estoy loco. Porque competir es ganar. Y en una liga de 3 partidos, como no ganes el primero, estás jodido. Si ya el segundo no lo ganas, estás en tu casa hasta el año siguiente. Por lo tanto, en una liga de 35 partidos, con Carlos Terrazas, juega 30 partidos o 25, juega de maravilla, y tiene 5 que no lo pone y no pasa nada. Pero en una liga de 3 partidos, ese jugador que es como sea, que no te la da en el primer partido, no puede jugar en la selección. En la selección o ganas o te vas. Y sobre todo, si el primero no lo has ganado y el segundo lo empatas, ya casi estás en la calle. Por eso, competir, que era lo que decía Luis Aragonés. Os acordaréis que decía ganar y volver a ganar. Traducido a esas palabras, pues es eso. Tú tienes que competir. Y también ha dicho una cosa, que es que ha dicho muchas cosas. Él no ha hablado de la palabra esa que voy a hablar yo, que es del equilibrio psicológico del jugador. Aunque ha dicho tanto, un jugador que no sea equilibrado psicológicamente en la selección no puede jugar, porque si hemos perdido un partido y se te viene abajo y se pone a llorar, el siguiente partido... Por eso yo utilizaba una película para ponerle la enseñanza de los valores y lo que es competir, que es Gladiador. La película de Gladiator, cada frase es un valor, cada frase es una enseñanza. Hoy el color rojo es el color de los dioses, hoy te hará falta su ayuda, por ejemplo. Esa es una de las frases. Manteneos firmes, no separaros de mí. Son palabras, son valores que yo les hacía montajes a los jugadores hasta el 2011. En 2011 dejé de entrenar porque ya Villar esa noche, cuando le quité una bandera, que quería subir a recoger la medalla de oro con una bandera de Asturias y se la quité, me nombró director de la federación. En 2011 ya no he vuelto a entrenar en mi vida. Este es el único que tiene de lo que hay que hacer en esta casa. ¿Lo puedo decir? El único que tiene cojones para hacer lo que hay que hacer en esta casa. Aquí se sube con la bandera española o con ninguna y luego abajo nos ponemos todas las que queramos. El chaval no lo sabía, era inocente, la culpa fue mía, pues habíamos venido del Mundial, que quedamos terceros porque fue el único partido que perdí con esa generación, con la de Carvajal, Morata, Borja Bastón, Sarabia, Muñain, que se me lesiona en semifinales el canalla en
en Nigeria. Y se viene para acá porque iba a hacer la pretemporada con Joaquín. Digo, pues ahí va para allá. Tú verás lo que haces con él. La verdad es que se lesionó. Bueno, pues perdimos la semifinal. Perdimos la semifinal con Nigeria porque tardamos 1 hora y pico en llegar al campo en un trayecto de 15 minutos. Y Coque y todos escondidos debajo de los asientos porque los chicos de Nigeria se tiraban al autobús, le pegaban a la policía pegando palos. Perdimos la semifinal y fuimos terceros. Bueno, ese equipo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del report que nosotros hacemos? Bueno, pues el objetivo es enseñar a los entrenadores qué es lo que ha pasado para que vayan mejorando con esas tendencias del juego. Bueno, os he hecho ahí un pequeño adelanto de lo que va a suceder. Bien, yo os voy a hablar de 4 conceptos fundamentales de la Eurocopa. Así que coger el guión que os he preparado, que como os pregunte después, si no lo hayáis aprendido, prepararos. Os voy a hablar de los porteros. Hoy el portero es un jugador más, es un jugador importante, importantísimo, que tiene que dominar muchas facetas del juego. Y del portero os voy a hablar con balón, que es lo que pasa ahora, y sin balón. Con balón y sin balón. Esa es una de las 4 tendencias importantes de esta Eurocopa. Os voy a hablar del pressing, cómo las reglas han obligado a cambiar el juego con el pressing, qué es lo que hemos visto en los bloques medios en cuanto a la creación del juego, cómo se posicionan los equipos para poder presionar más, y la última, qué hemos visto en el juego de ataque. Esos 4 conceptos, esos 4 puntos son los que yo os voy a explicar con un montón de vídeos que los preparan los analistas. Nosotros les decimos lo que hemos visto y los analistas que están en Suiza con las pantallas, pues ellos cortan lo que nosotros decimos. Ahora en la Champions tenemos delante el teléfono y vemos una jugada, no sé, una transición, un robo de balón, una presión alta muy bien hecha del Real Madrid, cogemos el teléfono y decimos, presión alta del Real Madrid, 5 contra 3 o 5 contra 2, tal, ¡pum! Y el analista que está en Suiza con la pantalla, en ese partido de la Champions, corta esas imágenes. Luego se visionan, se analizan, pues todas esas cosas. Bien. En los porteros hay un grupo especialista de porteros, que todos han sido porteros, y analizan, pues fijaros, cientos de datos de lo que ha sucedido en esa Eurocopa. Este es el director del grupo, era un portero le gusta mucho venir a España, y sobre todo cuando vamos por ahí, se lo pasa muy bien. Bueno, el trabajo de los porteros. Fijaos bien, sin balón. Sin balón hay 3 cosas que tienen que hacer bien, que es defender la portería, defender bien el espacio, es decir, defender la portería en los tiros cercanos, defender el espacio en los balones en profundidad y defender bien los balones parados. Fijaos bien que no he dicho nada de estrategia, pues si no me suspendéis. He dicho los balones parados. Defender la portería. Muy bien, pues para defender la portería, hoy los porteros tienen que tener una preparación espectacular. Antiguamente yo he entrenado porteros. Cuando estaba en el Albacete y tenía que entrenarlos con mi amigo Iñaki o con Benito Floro, pues yo sabía lo que sabía, pero nada más. Con lo cual, pues con hacerle determinado número de ejercicios, hoy en día el portero es un auténtico especialista. A todos los niveles. A todos los niveles. Por eso hicimos cursos de especialistas en el entrenamiento de porteros, que fue el primero lo hice yo,
después hice otro, después sacamos la licencia de la UEFA, mis compañeros y yo y mi grupo en la UEFA, para que tuvieran una licencia. O sea, todo eso ha ido mejorando, eso ha mejorado el fútbol a todos los niveles, y han mejorado los porteros. Pues tienen que tener una preparación importantísima. Fijaos bien este dato. 4,4 paradas hace un portero normal en un partido, que son prácticamente gol. Depende de la categoría del equipo. Si un equipo es medianamente regular, hace casi 10 paradas importantes. Si un equipo es menos, o sea, es más importante, pues normalmente le van a llegar una vez a España, o 2 o 3 como mucho, pero a Georgia le van a hacer más. Pero la media es 4,4. Por lo tanto, tiene que tener una preparación espectacular. Muy bien, muy bien. Es decir, sus intervenciones prácticamente debajo de la portería son fundamentales, y dependiendo de cómo es el equipo, va a hacer más paradas importantes que si el equipo es mucho mejor, más importante. Le van a llegar menos a Alemania que le van a llevar, por ejemplo, a Georgia o Albania, un equipo de esos. Es decir, un portero que esté bien preparado, hoy en día es un auténtico especialista, que hace unos años no existía. Yo recuerdo una frase que decíamos: si se cae el palo, lo mata. Si se cae el larguero, le da la cabeza y lo mata. Hoy no va a matar a ninguno, porque están todos fuera del área grande, normalmente cuando el balón está en el campo del rival. Entonces, una de las cosas importantes del portero es defender esos tiros importantes, tal. Y defender los balones largos. Hoy hay muchos balones largos. La gestión de los pases en profundidad son fundamentales, porque está fuera del área, tiene que defender muy bien fuera del área, porque las líneas juegan mucho más arriba y el posicionamiento del portero es fundamental. Por lo tanto, tiene que defender bien el espacio. Fijaos dónde está. Si llega a estar 2 metros más atrás, le hacen gol seguro. Mirad dónde está ese. Si llega a estar 2 metros más atrás, se la enchufan seguro. Fijaos bien dónde está. Aquí. Bueno, es decir, los dos conceptos esos: uno, va a intervenir en acciones defensivas muy importantes, por lo tanto, toda su preparación tiene que ser muy buena en los tiros. Tiene que defender muy bien el espacio, porque tiene que jugar fuera del área prácticamente. Y también defender bien los balones parados. Para que defienda bien los balones parados, tiene que tener una gran conexión con los defensores. Es decir, él va a colocar su defensa, la va a colocar bien, pero tiene que tener un gran apoyo de sus defensores.
El apoyo de los defensas con él es fundamental. Bueno, las tres hemos dicho cuando no tiene el balón. Ahora, ¿qué hemos visto cuando tiene el balón? Bueno, cuando tiene el balón, el portero actual es un jugador de equipo más. Hace unos años, el portero ponía allí, golpeaba en largo y allá pelearse fuera del medio campo, por delante del medio campo. Hoy no. Hoy no. Es muy difícil que ver eso. ¿Y cuáles han sido las soluciones que hemos encontrado? Bueno, pues vais a ver. Fijaos bien, la gran diferencia con la Eurocopa anterior. Han disminuido un 15% los saques largos, porque actualmente, con el cambio de las reglas, como se permite jugar dentro del área, normalmente los equipos inician el juego desde atrás. Y eso tiene una consecuencia, y es que los equipos que no tienen el balón se van más arriba a presionar más alto. Lo uno lleva a lo otro. Ahí tenéis unos ejemplos. Y el portero hacia adelante. No se queda debajo los palos. Otro. Por eso, hoy el portero tiene que dominar bien las dos piernas. Antiguamente, hasta hace unos años, pues tenía una pierna dominante. Lógicamente seguirá teniendo una pierna dominante, pero la otra también tiene que trabajarla. Más cosas. Si le van a presionar, mirad la salida que tiene. Otro ejemplo más. ¿Qué ha pasado? Luego veréis los resultados finales, que os los voy a dar. El pressing. La presión alta, hombre a hombre, es muy peligrosa, sobre todo para el equipo que tiene el balón, porque si lo pierde, como está tan cerca de tu área, estás muerto. Te pueden hacer gol. Eso es un peligro enorme. ¿Cómo se supera? ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se ha superado esa presión? Lo vais a ver ahora, las diferentes formas. Una pérdida, imaginaos lo que sucede con esa pérdida. Otro vídeo. Es peligrosísimo. Lo que pasa, peligroso. Si te hacen un pressing arriba tan alto, es peligrosísimo, pues está muy cerca de tu área. Ahora veréis las soluciones que hemos encontrado después de ver estos vídeos. Ante la presión del rival tan alta, fijaos bien, el juego directo fue una de las soluciones. Una de las soluciones que encontramos fue la forma más utilizada en esta Eurocopa, ante una presión tan alta. Eso les permitió llevar el balón a zonas mucho más avanzadas. Y el resultado fue este, veréis. Le presionan y ve el portero, ¿qué tal? Joder, arriba. Más cosas. Otro. Cómo Austria está muy compacta para celebrar esa presión.
Mirad Austria. Buscando siempre el segundo balón. Otro ejemplo más. Bueno, más cosas. Os pongo más. Un equipo normal, como Albania. Ante una presión alta. Ahora veréis los datos, ¿eh? Buscando por encima el pase para superar esa presión. Bueno, voy a ir a los datos. Después de todos esos vídeos que os he puesto, que no me he entretenido mucho con ellos, este fue el resultado final, analizados los 51 partidos. El 44% se superó la presión jugando directo. El 38% se superó la presión jugando por dentro, no directo, jugando por dentro. Y el 18% jugando por fuera. Y algunos me van a preguntar, ¿y el equipo que tuvo el balón, cuáles fueron sus resultados? El 29%, el equipo en defensa, recuperaba la posesión del balón. El 45%, el equipo que tenía el balón, lo mantuvo. Y el 26%, fijaros bien, cuando lo robaron consiguieron progresar. Que es mucho, que es mucho, bastante. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar con los jóvenes para esto? Como decía antes Quique. Mirad, los jóvenes, como va el fútbol a esa velocidad, fundamental el trabajo en la toma de decisiones. Ojo, jugar en espacios muy reducidos para que tomen rápidamente una decisión, porque el fútbol avanza con esos segundos que dice Quique, que no me los he quedado todos, pero bueno, algunos sí me he quedado. Tenéis que acostumbrarlos a jugar de esa manera. Además, he visto me ha parecido ver de las tareas, uno que hacíamos nosotros en la casa, que yo no, mis compañeros y yo hicimos una base de tareas para que todos los equipos, todas las selecciones jugasen igual y todas las selecciones trabajasen los mismos tareas desde que llegaban a la sub-15 hasta que llegaban a la de 21. Entonces, teníamos 110 tareas por bloques de calentamiento, por juego de posición, por posesiones, por rondos de calentamiento, rondos de amistad, cuando llegaron para que se abrazaran, porque claro, hubo un tiempo en el que el del Madrid con el del Barcelona ni se hablaban, cuando la época aquella de... Y entonces necesitábamos que se quisieran y que se abrazaran, y juegos de tocarse y no sé qué. Eso era difícil, no creéis que era tan fácil, aunque eran pequeños. Y acostumbrados a jugar con presión para la toma de decisiones. Seguro estoy que sabéis hacer 50.000 tareas de ese tipo. Segurísimo, porque os han enseñado vuestros profesores en la Escuela Nacional, más los que son de vuestra propia cosecha. Pero no está mal que yo os lo recuerde. En cuanto a la creación ya hemos hablado de los porteros, con balón y sin balón, las cosas que tienen que hacer, el pressing alto y el problema que tiene el hacerlo, el marcaje hombre a hombre, cuáles son las diferentes soluciones para superar esa presión, jugando por fuera, jugando por dentro, todo como consecuencia de las reglas. Y en medio campo. En medio campo vimos que los equipos tenían varias variantes en la construcción del juego.
¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Ese es un ejemplo de Italia. Normalmente este dato, el responsable de analizar este dato fue Rafa Benítez, de la creación del juego. Más. Dinamarca, fiel, como siempre, a su 4-4-2, no cambia nunca, fiel a su manera de jugar. Holanda. En el inicio del juego. Ucrania, que es un equipo, era un equipo normal. Igual, hasta que apareciera un hombre entre líneas. Nosotros, con Rodri en medio campo, hasta que no aparecía el hombre, es que lo de Rodri es para morirse. A Rodri se va del Atlético de Madrid y se va al Villarreal y entonces lo recuperamos nosotros. Y es campeón de Europa en 2015 con la 19. Y con la 17 no. Imaginaros. No aparece. Había desaparecido del Atlético de Madrid. La habíamos llevado a la 17 a una concentración y desapareció. Otro. Bueno. Ya os expliqué lo de los sistemas de juego. A mí me salía aquí uno más que a mis compañeros. Pero bueno, al final decidimos que esas eran las cifras. Fijaos bien que nosotros jugamos así de esta manera. El 32% de los equipos, como es muy equilibrado, jugaba con dos mediocentros y nosotros pues fuimos campeones jugando 4-3-3. De los goles que se consiguen, solamente se consiguieron. Fijaros bien este dato. Quique ha hablado de eso. Lo de los 5 cambios. Los goles que consiguen los sustitutos. Fijaros, el 11% en 2020. El 20% en 2024. Nosotros como entrenadores tenemos una herramienta, una herramienta. El manejar bien los cambios cuando estás jugando partidos de competición, no de liga, que tienes que ganar. Como no ganes, te vas. El hacer los cambios o guardar cambios para si llega una prórroga, porque todo esto sucede porque tú o ganas o ganas. En los 3 primeros partidos no. Pero en los siguientes partidos o ganas o te vas a tu casa. Ya no tienes solución. No hay segunda vuelta, no hay nada de nada. Por eso es tan importante que tú tengas un arma como son los cambios. Por eso las reglas son las que hacen cambiar el fútbol. La regla del fuera de juego de años anteriores, pues cambió la forma de jugar. Ahora los 5 cambios está cambiándolo. La regla de jugar dentro del área para el inicio del juego, eso ha sido fundamental. Fijaos bien. 11 de los 12 goles conseguidos en la segunda parte de la prórroga la hicieron los sustitutos.
Sin embargo, 8 en 2020. ¿Estamos bien? ¿Y qué ha pasado? Los centros y los pases atrás. Hay una wow. ¿Este? No. Que la... ¿Qué hago? ¿Ya? Bueno, los goles de cabeza. En 2024 fue el porcentaje más bajo. El porcentaje más bajo de los últimos 8 años. Fijaos bien. En 2024. En 2020, el 19%. Y el 15% en 2024. El porcentaje más bajo de los últimos 8 años. Por lo tanto, ¿qué hay que trabajar con los jóvenes? Conocer el espacio, fundamental, y la posición. Trabajarles bien la toma de decisiones. Y como decía muy bien Quique, hoy en día el futbolista tiene que tener una gran preparación. Alumno brillante. Un grandísimo alumno, brillantísimo. A ver, más cosas. Fundamental. En la zona de finalización, ¿qué hemos visto? Ahí hemos marcado nosotros una tendencia. En los desmarques al espacio y en las combinaciones en las bandas. Lateral, banda, nosotros y Portugal hemos marcado la tendencia. Portugal porque tiene un lateral que se llama Joan Cancelo, que es un gran jugador, y nosotros porque hemos tenido a los dos laterales que hemos tenido en la Eurocopa y los dos hombres de banda, que han sido fundamentales. Junto con los dos extremos hemos marcado una tendencia importante en el juego. Mirad, hay una cosa que ha llamado mucho la atención a mis compañeros. A mí también, pero no tanto. Que han sido los movimientos del lateral por dentro, no por fuera. Porque como el hombre de banda jugaba pierna cambiada, por decirlo así, y él giraba hacia adentro, la mayoría de las ocasiones él fijaba a su defensor y el lateral era el que rompía por dentro. Lo vais a ver en vídeos. Y fijaos bien, en estos datos. Alemania consiguió más de un gol y medio, lo pondrá por ahí, ¿no? Por partido, de los cuales los desmarques formaron parte de la secuencia del ataque. ¿Lo tenéis ahí arriba? Alemania, es que esto no me pirula. Ahí arriba. Y fijaros dónde estaba España. Alemania fue el que más hizo eso. Más que nosotros, fijaos bien. Y los remates de los equipos al recibir el balón entre líneas, fijaos dónde estábamos nosotros, no fuimos el mejor.
Uno arrastra el espacio y el balón va al lado contrario. Bueno, esto es lo que os quería mostrar bien. Fijaos bien. Lo normal de siempre era que el banda iba hacia adentro, lateral por fuera. En esta Eurocopa, algunas veces ha sido así, pero en la mayoría de las ocasiones ha sido al contrario. Porque al tener los extremos a pierna cambiada, fijaos bien, el lateral ha entrado por dentro en un montón de ocasiones. Porque él ha fijado a su marcador en la banda. Somos nosotros, no es Portugal. El lateral a veces el hombre de banda ha fijado su marcador, ya veréis ahora, ya veréis lo que hace Cucurella. Nico. Siempre para crear oportunidades de 1 contra 1. El arrastra hacia adentro y ahora Nico. ¿Cómo? Oh. Bueno, voy a pasar. Esta ya la habéis visto. ¿Qué es lo que hay que trabajar con los jóvenes en esto? Sobre todo que los jugadores tengan libertad para hacer 1 contra 1. En las bandas. No echarle la bronca, como cuando tenemos a los pequeños que he regateado 7 veces a uno porque lo regateé, no pasa nada. Ya cuando tenga que darla ya la dará. No preocuparos de eso. No, dala, juégala. Cuando tiene 7 años, 8 años, déjalo que regatee, que se regatee a 7 si quiere. Ya cuando llegue su momento ya le tendrás que decir lo que le tengas que decir. Manejar bien los conceptos del juego. Y también, esto ya es cosecha mía solo, el análisis de los 4 finalistas. ¿Os acordáis de lo que os expliqué, ¿no? Al principio, de las cosas que os iba a hablar. Aparte de tantos datos que os he dado, de los porteros con balón y sin balón, las cosas que tenían que hacer, del pressing alto, los problemas que genera y las distintas soluciones, los equipos en bloque medio, cómo se colocan en bloque medio para construir 3-2, 3-2, que se ha visto mucho, y sobre todo en las zonas de finalización, como los extremos a pierna cambiada ha marcado una tendencia en esta Eurocopa, según todos mis compañeros y yo mismo. Del lateral, que normalmente estamos acostumbrados a verlo salir por fuera y centrar, pues en esta Eurocopa hemos visto que los laterales, sobre todo en Portugal y en España, como han fijado los extremos a los defensores por fuera, ellos han entrado por dentro y se han metido bastantes goles. Bueno, el análisis de los 4 finalistas. Francia, como siempre. Francia, como siempre. Mucha velocidad de los hombres de arriba. Normalmente son casi gente de color y todo ello lo dan a su velocidad. Pero por eso es uno de los equipos que se ha metido entre los 4 primeros que no tenía posesión de balón mayor de un 50%. Pues le da el balón al contrario y ellos a correr. Destacaba, como siempre,
Mbappé, pero no tienen un centro del campo creativo de categoría, de decir, mira cómo juegan, como tal, no, porque ellos, en el momento que la cogen, pum, rápidamente, transiciones a Mbappé y Dembélé y a correr allí todo el mundo a ver si metemos gol. En Holanda, pues Holanda ha sido se metió, pero se metió también con unas posesiones de balón muy bajas, muy bajas, porque fijaos bien, desde el año 10 y 14 para acá, eso de 75%, 60 y tantos por ciento en selecciones, eso se acabó. Ahora los porcentajes son mucho más equilibrados, mucho más ajustados, porque todos los equipos de nivel medio-bajo han subido su nivel. ¿Sabéis por qué? Porque la mayoría de sus jugadores están jugando en Europa. Tú coges ahora mismo a Macedonia o coges a Georgia y dices, pero ¿cómo es posible? O en un mundial coges un país como Japón o Corea y dices, ¿cómo han progresado? Porque sus jugadores están jugando en Europa. Y les da un saber competir que en sus ligas no tienen. Y esa es la razón. Esa es la razón. Pues hoy no hablamos del Mundial. Si hubiéramos hablado del Mundial, os lo hubiera dicho. Bueno, Países Bajos, los extremos muy rápidos, buenas individualidades, pero bueno, no tienen el nivel que tuvieron siempre, pero siempre están ahí. Inglaterra, pues para mí el fallo de Inglaterra es que no tenían un patrón de juego como muy definido, porque tienen buenos jugadores, claro que tienen buenos jugadores, buenísimos, pero no tenían, les faltaba algo, Yo después no he tenido oportunidad de hablar con Gareth, pero les faltaba algo. Y luego nosotros, para mí, los laterales, los bandas y sobre todo el centro del campo han sido fundamental. El tener a Rodri ahí en medio te da... Y luego la aparición del crío este y el otro, porque al otro ya lo conocía, a Nico, pero este, pues ya lo estáis viendo lo que hace, las cosas que hace. Entonces, ha hablado una cosa Quique, que uno de los puntos fundamentales para ser futbolista hoy en día ha puesto la palabra entorno. Correcto. A ese chico lo único que le puede matar es el entorno. Hubo un momento en Las Rozas en que yo prohibí la entrada a los representantes. Y como Villar tenía 2 cataplines, me dijo, ole tus cojones, sí señor. Digo, Presi, es que me he encontrado a los representantes metidos en el vestuario de la sub-15. Muy bien, has hecho lo que hay que hacer. Porque el entorno es lo que le va a marcar a ese 0,05% que pueda ser futbolista o no. El entorno. Es fundamental. Por eso en el Atleti de Bilbao salen tan buenos jugadores. Porque su entorno es del Atleti, el Atleti. Y como hace unos años hablaba yo con Iñaki y decía, míster, que hay un chico de color en el Atleti. Pero porque nació allí, que eso era impensable hace unos años. En los primeros años de la selección, el primero que tuvimos fue Thiago Alcántara, que no era moreno, no era de color el chico, era hijo de Maciño. Ahora en cada selección, en la 15, en la 16 hay 4 o 5. Y me dijo a mí Luis Aragonés, que en paz descanse, una cosa. No vamos a ganar otra Eurocopa hasta que no tengamos 2 o 3 chicos de color, que le van a dar al equipo algo diferente. Un día. Bueno, en España hemos sido los mejores. Las parejas de banda, para mí, Fabián y Rodri hacen... Y luego sale Merino y meten gol. Y luego sale Oyarzábal, que no es un goleador, y te metió un gol. Vamos a ver ahora la Eurocopa cómo se da. Bueno, el equipo ideal de la Eurocopa es ese.
hicimos ese. Si nos descuidamos, metemos a toda España entera, porque para mí aquí tenía que haber estado Carvajal. Pero bueno, el mejor jugador del torneo elegimos a Rodri, creo que acertamos, y el mejor joven elegimos a Lamine. Ahora yo ya he votado los goles de la Champions, el equipo ideal ya lo tengo, ya lo hemos votado a expensas de la final, el mejor joven también lo hemos votado a expensas de la final, y así estamos. Y ahora vais a ver los mejores goles. El Bellingham. Van por orden, ¿eh? Soy de aquellos que viven buscando verdad. Soy hijo de un día que no tiene nada. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser verdad. Soy un cantor de silencio que no vive nada. Bueno, esos han sido los 10 mejores goles de la Euro. Y ahora fijaros en este dato, en este cuadro. Fuimos campeones de Europa en el 64. Tardamos 44 años en volver a ganar una Eurocopa. Y mis compañeros de la UEFA y toda esta gente de que venía aquí a estar con nosotros, ¿por qué son tan buenos con los pequeños y no ganáis con los mayores? Y yo decía, tranquilos que cuando estos pequeños se hagan mayores, volveremos a ganar. Hay 3 jugadores que son 2 veces campeones del mundo. Casillas, Marchena y Xavi, que fueron campeones del mundo en Nigeria 99 con Iñaki Sáez. Y de los 23 campeones del mundo, los 23, 21 tienen medallas con las categorías inferiores. O eran campeones o subcampeones de Europa o del mundo, o medallas olímpicas. 2 solo no tenían. Pedrito, que vino tarde, y es de la generación del 87, y el extremo que yo llevaba en la sub-15, sub-16, era Juanjo Clausí, un chico de Valencia, y Busquets. Busquets se me lesiona a mí una semana antes de ir a la Eurocopa de Austria. Fuimos campeones de Europa con un gol de Dani Parejo, 2007. Se lesionó, no pudo venir. Esa manera de competir es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y cuando se iban a ir a la Eurocopa pasada, le digo a Luis de la Fuente, tengo un viruji aquí en medio, que no he analizado todos los jugadores, pero me parece que menos 3, todos han ganado algo. O medalla olímpica, o medalla 19, o medalla 17, o medalla con la 21 en Italia.
me da, fuimos campeones. Pero esto, 2008, 2010 del mundo, 2012 Eurocopa, no lo ha hecho nadie. 12 años después, hemos vuelto a ganar otra Eurocopa. Y yo miro esto y digo, coño, aquí no están las grandes. Está Grecia, que nos ganó, que yo estaba con Iñaki de segundo en Portugal. Y para que veáis lo que es una persona que piensa en la federación. Digo, mister, cuando hacemos la lista en la pizarra, y yo apuntando, como soy maestro, pues a mí me tocaba apuntar en la pizarra. Cañizares, no sé cuánto, no sé qué, yo apuntando. Fernando Torres, no sé cuánto. Digo, mister, que el equipo es muy joven. Y es igual. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y si no ganamos en esta, ganaremos en la siguiente. Pero tenemos que renovar el equipo. Nos eliminan en Portugal y en el aeropuerto él deja de ser seleccionador absoluto. Y vuelve a la 21 y yo allí con él, entonces en la 16-17. Pero fijaros bien, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, coño, no está Alemania. Joder, y no está Inglaterra. No está Francia. Y Michel Platini dijo, España tiene éxito porque trabaja bien con los jóvenes. Si os pongo ahí el palmarés con la 17 y la 19, os asustáis. Y esos, de la 19 y de la 17, son los que nos han hecho ganar ahora. La generación del 92 era buenísima, la del 95 era buenísima, la del 97 también, y la del 2000 ha ganado 3 campeonatos de Europa, que es la de Sergio Gómez, Abel Ruiz y Merino, Merino no. Esos son los que nos han hecho ser campeones. Bueno, este es el equipo, el homenaje. Bueno, este era mi equipo de trabajo y el seleccionador campeón. Es un pequeño homenaje al seleccionador campeón. Ese era el despacho de los seleccionadores que yo tenía. Esta es una base de jugadores que yo tenía en el Albacete y cuando llego a la federación no tenían una base de jugadores, me las daban en una hoja. Digo, pero vamos a ver, si yo en el Albacete tengo una base de jugadores para tener controlado a los de Cuenca, a los de Talavera, Y me llevé esa base, le cambiamos 4 cosas, sobre todo la fórmula que decía Quique, que era lo que quería Iñaki Sáez, que no fue una idea mía, fue de Iñaki Sáez, y la llevamos a la práctica con él, y después de que se fue él, la llevé yo a la práctica. Aquí al lado estaba mi despacho, tú en esa base, ahora es muy fácil, ahora es muy sencillo. Le pides datos a no sé cuántas agencias y te dan todos los datos, te dicen hasta si se levanta por la noche porque la próstata la tiene mal. Pues por decir algo. Pero entonces no. Y entonces tú llegabas a la base nuestra e íbamos a hacer la 21 o la 19 y decía, a ver, porteros, año de nacimiento, no sé, 1987, lateral derecho, y hacían los 5 que habíamos visto, con una calificación de 5 a 8 que decía Iñaki. Un 5 si lo hemos visto y no ha venido a la selección. Un 6 si ha venido a entrenar con nosotros. Si ya ha sido internacional, un 7. Y si ya está en la 21 para arriba, que son palabras mayores, un 8. Y ahí te aparecían los jugadores. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Aquí el entrenador campeón, que también fue campeón de los Juegos del Mediterráneo, en 2018, que iba a ir Santi a los Juegos del Mediterráneo, y dije yo, no, va Luis, porque estaba un poquito fastidiadillo, no se había clasificado ese año y estaba fastidiadillo. Digo, no, va él. El entrenador campeón. Y luego ya le metí de profesor en la escuela de entrenadores conmigo durante los años que yo estuve allí en la casa hasta que me fui. Esta es la última generación, la de Xavi Alonso, Raúl, él está aquí,
Y ahora le voy a dedicar mi trabajo a 2 personas. A uno que está aquí sentado, que ha sido mi compañero fiel y leal desde el año 81, que ha sido profesor de la Escuela de Entrenadores de Castilla-La Mancha, profesor de Marino, profesor de Miguel Ángel y profesor de Sepúlveda, que está por allí, y de algunos más que están por aquí, que se llama Antonio Flores, y que me lo llevé a Madrid conmigo cuando me nombraron director de la Escuela Nacional de Entrenadores. Y aquí está, compañero mío en la Escuela Nacional de Entrenadores, profesor de Pochettino, de estos que tenéis aquí, de Iraola, de Monse, de Scaloni, de los campeones del mundo. Levántate, que te vean y que te den un aplauso. Siempre tener... Esa fue mi suerte. Empezamos a hacer los cursos de entrenadores juntos, cuando pertenecíamos a Murcia, el nivel 1 y el nivel 2, en el año 81. Y desde entonces estamos juntos. Dicen que somos casi como fuéramos un matrimonio, ¿no? Pues, Sí. de hecho, la semana que viene, esta semana dormimos juntos en Madrid porque no había habitaciones. Vamos a dormir en una triple los dos, porque el miércoles fui a darle una charla al Real Madrid. Como hacíamos antes cuando viajábamos con el Albacete, para no gastar dinero, dormíamos en habitación doble cuando íbamos a hacer los informes a Barcelona, a Bilbao. Hacíamos 1.800 y 2.000 kilómetros en un fin de semana para escarbar, para hacer los informes y para buscar jugadores para el Albacete y para Castilla-La Mancha. Por eso todo nuestro trabajo también va dedicado también a todos los entrenadores de Castilla-La Mancha, porque son los que nos han ayudado también para hacer cosas. Gracias a la Federación de Castilla-La Mancha yo estoy allí, porque cuando le pidieron opinión a Antonio Escribano de mí, dijo Antonio, sí. Y me apoyó Antonio Escribano para que yo fuera seleccionador. Y luego, siempre a vuestro lado, personas fieles. Siempre. Y luego una persona... Una persona a la que queríamos Pablo y yo mucho. A Nieves Mercadillo, el presidente y el hombre que hizo esta generación. Así que un aplauso para Nieves Mercadillo.